Perímetro de polígonos, es decir, el perímetro de figuras geométricas. Una vez entendido lo que es el área y el perímetro, entonces tocaría ahora ver cómo se saca el perímetro de los polígonos. Para esto, realmente no se requiere fórmula ni nada de eso, simplemente es entender lo que es un perímetro. Es decir, si nos pidieran cuál es el perímetro de esta figura, lo primero que necesitamos pues es una unidad de medida, una unidad de distancia. Y si esta es nuestra unidad de medida, tendríamos que venir y ver cuántos le caben, que sería 1, que serían 2, que serían 3. Y como es un cuadrado, lo lógico es que aquí también le quepan 3, aquí otros 3 y aquí otros 3. Es decir, el perímetro, que sería la suma de todas estas unidades que tiene alrededor la figura, nos quedaría pues que tiene 3 unidades aquí, 3 unidades acá, 3 unidades de este lado y 3 unidades aquí. Así que entonces el perímetro sería la suma de estos numeritos, de estas unidades que tiene por lado. Y eso nos quedaría 12 unidades. Es decir, el perímetro es 12 unidades. Sin embargo, a veces no es que se tengan fórmulas, simplemente es que si quiero hacer una suma de 3 4 veces, lo podemos encontrar como 4 veces 3. Entonces, lo podríamos poner de esta manera, que nos quedaría como tal 2 unidades. Por eso es que en algunas ocasiones se les dice que el perímetro de una figura, su fórmula es 4 por el lado, o 4 por lo que vale el lado. Pero básicamente es por la razón de que están sumando el lado 4 veces. Entonces, como tal, sigue siendo la suma de todos sus lados. Ahora bien, como nuestro sistema es un sistema métrico, como tal, entonces a veces nosotros no tenemos como una unidad, sino más bien sería un centímetro. Si nuestra unidad de medida fuera un centímetro y nosotros midiéramos, entonces estos van a tener 3 centímetros de lado. Por lo tanto, entonces sigue siendo el perímetro 3 centímetros más 3 centímetros más 3 centímetros más 3 centímetros. Lo que en lugar de 2 unidades serían más bien 12 centímetros. No importa que lo hagamos en una suma o si nos da la flojera en una multiplicación. Ahora bien, también puede ser en otra unidad de medida muy conocida, que son los metros. Si nuestra unidad de medida son metros, entonces esta figura tiene alrededor 3 metros. Y seguiría siendo lo mismo para el perímetro, la suma de los 4 lados o 4 veces 3, que entonces el perímetro nos quedarían 12 metros. Ahora, para una figura como esta, que es un rectángulo, si quiero sacar el perímetro, nuevamente necesito una unidad de medida, o bien que me digan cuánto tiene de largo, cuánto tiene de ancho. Si nos dicen que de largo tiene 12 y de ancho tiene 9, entonces de aquí también tiene 12 y de aquí también tiene 9. Por lo que entonces el perímetro simplemente sería sumar sus lados. Hacer 12 más 9 más otros 12 más otros 9. El largo más el ancho más otra vez el largo más otra vez el ancho. Que eso nos daría un total de 42 centímetros. Porque nuestra unidad de medida entonces fueron centímetros. No hay fórmula también como tal aquí en el perímetro de un rectángulo. Simplemente es la manera un poquito más compacta de poner esta suma. Porque si nos fijamos aquí, 12 más 12, el 12 lo tenemos 2 veces, es decir, el largo está 2 veces, por lo que entonces podríamos decir que el perímetro sería 2 veces el largo, efectivamente, porque lo tenemos 2 veces, más 2 veces el ancho, que sería la suma de este 9 con este 9. Que de todas maneras al final les va a quedar 12 por 2
24 y 2 por 9, 18, que la suma nos daría de todas maneras 42 centímetros. Entonces, sigue siendo lo mismo, el perímetro es la suma de todos sus lados, que hay una manera en la cual a lo mejor podríamos compactar esta suma, que si se fijan realmente no hubo mucho ahorro de espacio. ¿Acaso podríamos poner, pero más bien algo como esto de, si sumamos el largo más el ancho, ese largo más ancho lo tendríamos otra vez, es decir, estaría dos veces. Entonces podríamos ponerlo así, de esta manera. Dos veces el largo más el ancho, que nos darían los 42 centímetros. Entonces, por eso es que luego algunas veces se escucha que según la fórmula del perímetro de un rectángulo es dos veces el largo más el ancho, o dos veces el largo más dos veces el ancho. Pero al final de cuentas todo proviene por sumar todos sus lados, los cuatro lados que tiene el rectángulo. Ahora bien, si me dicen que del perímetro de este rectángulo, donde está en metros, entonces sigue siendo el mismo principio, la suma de todos sus lados. La base, la altura, otra vez esto que tiene 3 y otra vez la altura que tiene 8. Son cuatro lados que estaríamos sumando. Así que entonces eso nos quedarían 22 metros. El perímetro de este rectángulo es de 22 metros. Y si lo quisiéramos poner un poquito más compacto, es 2 veces 3 y 2 veces 8, que de todas maneras nos daría 22 metros. O bien, sumar la base más la altura, que la tendríamos dos veces. Y que el 3 más 8 son 11 y nos quedarían 2 por 11 y que de todas maneras nos va a quedar 22 metros. Ahora bien, para los triángulos sigue siendo el mismo, no hay fórmula como tal. El perímetro de un triángulo sería la suma de todos los lados que nos den del triángulo. Si nos llegase a faltar un lado que no nos dieron, seguramente no vamos a poder deducirlo hasta que estemos en unos niveles más avanzados, donde nos enseñarían otros temas. Pero a nivel básico, nos tienen que dar las medidas de los triángulos, es decir, la medida de lo que valen los lados del triángulo, y entonces el perímetro sería la suma de estos tres valores, que sería 7 más 8 más 10. El orden de aquí podría variar. Si ustedes gustan, podrían poner 10 más 8 más 7, o 10 más 7 más 8, o 8 más 7 más 10. Eso ya es decisión de cada quien, pero es la suma de los tres lados, que en total nos daría 25. Ahora, en este caso no tendríamos nada que podríamos compactar porque no tenemos la suma de un mismo número, por lo que entonces eso sí se quedaría. Ahora, si la figura fuera un cuadrilátero como este, aunque se vea un poquito raro, no figura conocida, sigue siendo lo mismo para el perímetro, sumar sus lados. Necesitamos que nos digan cuánto tienen de lado para poder sacar un perímetro. Y si estos son los lados, que están las unidades en metros, entonces sería sumar estos cuatro lados, que serían 14 más 7 más 8 más 10. Esto nos daría 39 metros. Eso es lo que tiene de perímetro. Y así con todas las demás figuras, triángulos, trapecios, paralelogramos, rombos, simplemente sumaríamos sus lados. Y aunque la figura sea una muy complicada, como es en este caso, porque tiene muchos lados, al final de cuentas es sumar sus lados. Entonces, si nos piden un perímetro, necesitamos saber cuánto tienen sus lados, que si nos dieran esta figura en una hoja de papel y nos pidieran el perímetro en centímetros, tendríamos que medir nosotros con una regla cuánto tienen de lado y después sumar esos lados. Ahorita en este caso, si nos dijeran que
Esto tiene 15 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros. Aquí son 2 y 2 centímetros, 9 centímetros y 5 centímetros. Entonces el perímetro es la suma de todos estos lados. Y aquí, si bien no hay fórmula, nada más es sumar sus lados, podríamos simplificar algunas cosas, como es en el caso de que tengo 2 5 sumándose y tengo 3 2 sumándose. Así que entonces, sí, esto da 44 y esto de manera más compacta lo podríamos poner como 15 más 4 más 2 veces el 5 más 3 veces el 2 y más este 9, que igual nos daría 44 centímetros. Y así de fácil se obtiene el perímetro de figuras de cualquier cantidad de lados.